Muy queridos hermanos y hermanas, paso a paso vamos caminando en esta Cuaresma, tercer domingo de Cuaresma, camino hacia la Pascua del Señor, la preparación para nosotros de celebrar en profundidad este gran misterio que el Señor mismo nos regala. Es fundamental dar estos pasos. Conviene que poco a poco nosotros tenemos esta forma de ser. No podemos abarcarlo todo. Sabemos que necesitamos de dar un paso a la vez, de caminar poco a poco, de entender lo que en realidad el Señor nos está desvelando, y necesitamos por tanto este tiempo así de Cuaresma, 40 días, así como Jesús pasó en el desierto, 40 años como el pueblo de Israel pasó en el desierto, 40 días para nosotros de preparación importante, fundamental para vivir en profundidad, repito, esta Pascua del Señor. El Dios que se nos presenta es un Dios de amor, es un Dios de vida en plenitud. Es lo que de alguna manera ya la primera lectura hoy en este domingo se nos dice. Es esta forma de ser de Moisés, que acercándose a un lugar encuentra que la presencia de Dios es más grande que él mismo. Y este Dios mismo que se revela como aquel que da la vida. Es el Dios de los vivos, no es el Dios de los muertos. Es un Dios que está presente en nuestra historia y que le interesa también lo que acontece a sus hijos y a sus hijas. Es un Dios no solamente cercano, es un Dios que ayuda al pueblo de Dios, que está presente en su caminar, que ve sus logros, pero también sus dificultades, pero sobre todo y ante todo, aunque sea también un Dios de amor, de perdón, de misericordia, como lo estamos experimentando en este tiempo, sobre todo es el Dios de la vida. Él mismo se denomina soy el que soy, porque no puede darse una definición de Dios, porque el nombre de Dios en realidad, o el designar a Dios con algún adjetivo, no es fácil. Ni siquiera los títulos de Él que se ha puesto a través de la historia alcanzan. Pero casi que podríamos decir, si existe la vida y la vida en plenitud, es porque este Dios ha querido mostrarse así, se revela de esa manera. Este Dios, por tanto, es un Dios que tiene los planes sobre los seres humanos. Es un Dios que quiere que sus hijos vivan. Es un Dios que quiere que sus hijos vivan en esa plenitud que Él mismo es. Aunque es verdad también, hermanos, que nosotros tendencialmente queremos hacer nuestros propios planes. Tendencialmente somos aquellos que a veces nos empeñamos para que lo que deseamos, lo que son nuestros sueños, lo que son nuestras ilusiones, puedan cumplirse. Somos un poco así todos nosotros. Y creo que todo el ser humano, todas las generaciones, en realidad han tenido también este deseo de que sus sueños se hagan realidad, de que los planes suyos sean también algo que pueda ayudar a realizar como persona. Si nosotros pensamos, por ejemplo, incluso sinceramente a veces pensamos cómo deberían ser los otros frente a nuestro pensamiento. Queremos moldear las cosas, no solo la realidad, no solo quisiéramos que esto o esta otra situación sea de esta u otra manera, sino muchas veces pensamos que esta persona se adecue a mi pensamiento. Muchas veces comienzan los problemas familiares a raíz de que justamente se quería que el esposo, que la esposa o que los hijos salgan a medida nuestra. O cuando vienen a veces nuestras frustraciones, justamente viene por aquello,
porque hemos pensado que debería ser así idealmente y no alcanzamos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿O cuántos de nuestros problemas, de nuestras angustias, vienen justamente por aquello? Porque queremos que sea la vida de esta o de otra manera. Queremos que esta persona se adecue a nuestro pensamiento. Queremos que esta realidad se presente así. No quisiéramos sufrir, no quisiéramos tener tales situaciones que nos hacen doler el corazón. Quisiéramos que todo sea siempre color de rosa, no quisiéramos adversidades. Quisiéramos siempre la realización total y plena. Y muchas veces pensamos en nuestros planes, construimos las cosas para que salga a ese modelo o como nosotros lo hemos pensado. No siempre esto está dentro de la voluntad de Dios. No siempre. Por eso a veces es difícil nuestra vida, en el sentido que se nos complica porque a veces nosotros mismos nos complicamos. La propuesta de hoy, la propuesta de esta palabra, la propuesta de este Dios de los vivos es muy clara. Conviértanse y crean en el Evangelio, es decir, entren en los planes de Dios, escuchen, piensen, reflexionen, oren para saber cuáles son esos planes de Dios para ustedes de manera personal, pero para todos nosotros de manera comunitaria. ¿Qué es lo que Dios nos propone? Por eso Cuaresma es un tiempo lindo, es un tiempo de gracia, es un tiempo de oración, es un tiempo de silencio, es un tiempo de ayuno, es un tiempo de conversión para de verdad escuchar a un Dios que nos muestra el camino, que nos dice por dónde hay que caminar, que nos dice cómo hay que hacerlo, que nos muestra su propia voluntad, nos revela sus planes. Por eso, hermanos, les invito entonces que en primer lugar seamos nosotros los que tomemos este paso, esta iniciativa. Vivir bien la Cuaresma significa también escuchar al Señor. Vivir bien la Cuaresma significa paso a paso estar dispuestos a que también Dios nos muestre sus planes. Que Dios nos abra el corazón y nosotros dispuestos a ser realmente discípulos suyos. Que el Señor nos capacite incluso en enfrentar nuestras adversidades. Que el Señor nos ayude a cambiar el corazón. Que el Señor nos ayude a mirar la vida de otra manera, bajo los planes suyos. Conversión no es otra cosa de solo cambiar alguna cosita, sino más bien ponerse en el camino del Señor, aceptar lo que Él hace. Por eso Cuaresma nos ayuda a escucharle a Él para saber por dónde hay que caminar, qué es lo que hay que ajustar en la vida, de qué hay que arrepentirse, dónde estamos en el error, como personas, como familias, pero también como comunidad, porque como comunidad incluso nos podemos equivocar. O podemos hacer grandes planes, creyendo que es lo único y lo mejor y que va a ser el bien para todos. Y sin embargo, a veces hemos solo preferido o hemos centrado ese bien en un pequeño grupo. No somos superdotados, no somos dioses, aunque tendencialmente a veces pretendemos aquello. Qué fundamental es descubrir lo que Dios quiere en la vida. ¿Cuáles son los principios que el Señor nos ha dado? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros, también como sociedad? ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestra comunidad? ¿Qué quiere de nuestra familia? ¿Cuáles son los planes suyos? Tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de escuchar al Señor, tiempo de enderezar nuestro camino, tiempo de ponernos en los planes de Dios. Vean, hermanos, que la palabra de Dios es estupenda hoy día. Es una palabra fuerte,
Es una palabra probablemente provocadora, pero es una palabra que nos invita a entrar en nuestra realidad, reconocer lo que somos, reconocer nuestros límites, saber que nos equivocamos y necesitamos también ponernos en el camino del Señor. Lo bello, hermano, de este camino es que Dios es un Dios misericordioso. Lo bueno de este camino, lo bueno de Dios es que también es un Dios que sabe perdonar. Así lo dice el mismo Evangelio. Así nos lo propone también Pablo. Es un Dios que ama profundamente. Es un Dios que perdona los pecados. Es un Dios que nos ama a tal punto que sabe que muchas veces queremos ir en contra de su propia voluntad. Que muchas veces vamos más bien en nuestros planes y no en los suyos. Que muchas veces nos centramos en este capricho para hacer solamente nuestro gusto. Y hermanos míos, Dios nos perdona. Dios es misericordioso, pero Dios nos ama a tal punto que nos pide también de estar atentos. ¿Atentos a qué? A no ensoberbecernos. Atentos a no seguir solamente nuestros pensamientos. Atentos a que de verdad miremos a los hermanos también con compasión, con misericordia, no poniéndonos encima de ellos. Y el ejemplo de lo que dice en el Evangelio es muy claro también. ¿Acaso piensan que aquellos que han sido desafortunados porque han perdido la vida en un accidente o en una situación concreta, acaso son mejor que ustedes? ¿O acaso son peor que ustedes? ¿O ustedes son mejor que aquellos? ¿Acaso, hermanos míos, en todos los problemas que han habido, por ejemplo, de estos graves accidentes, cuánta gente ha perdido la vida? ¿Acaso es porque son peores que nosotros? Qué fundamental es mirar la vida de otra manera. Qué importante es que dejar que el Señor penetre en nuestro corazón. Qué importante es ponernos en oración y escuchar a lo que Dios quiere y a lo que nos invita. Yo diría, hermanos, que habría que hacer un poco como el Papa Benedicto XVI. Hemos vivido días tan importantes, tan fuertes, tan llenos de emociones, tan llenos de una sabiduría también presente. Un hombre casi de 86 años que llega a una decisión tan difícil, tan crucial. Me faltan las fuerzas, por tanto, quiero, por amor a la Iglesia y porque he escuchado a Dios, quiero que otros tomen la conducción de esta Iglesia. Qué difícil decisión. Y además con todas las cosas que se han dicho contra él. Qué decisión más crucial. Queridos hermanos, esta es la fe. Queridos hermanos, esta es la manera de enfrentar también la voluntad de Dios, porque Él nos ha mostrado cómo hay que escuchar a Dios, cómo hay que rezar, cómo hay que tomar decisiones también si están dentro de los planes de Dios, con valentía, con fe. Y nos muestra también cómo hoy quiere en oración enfrentar incluso su ministerio de esta manera. Les invito pues también entonces, hermanos, que nos pongamos en esta actitud de oración, en esta actitud de saber que queremos que el Espíritu de Dios pueda hacerse presente, sobre todo en los cardenales, que el Señor, que nuestro Dios, el Dios de la vida, nos conceda un pastor según su corazón. Amén.